Está pálido, completamente pálido. Veo cómo la sangre se le va de la cara en tiempo real, como si alguien bajara un regulador de luz. Sus manos empiezan a temblar. La hoja de papel que acaba de sacar de ese sobre blanco está doblada en sus dedos como si fuera a quemarlo. Y yo solo estoy parada aquí, con mi taza de café de la mañana, viendo cómo se desmorona. Pero espera, antes de que te emociones demasiado, tengo que llevarte atrás, porque esto no empezó ayer, esto empezó hace 8 años. 8 años y una cantidad industrial de paciencia. Me llamo Valeria Mendoza. Tengo 39 años, llevo 8 en la empresa y soy lo que técnicamente se llama directora de habilitaciones de seguridad y gestión de credenciales clasificadas. Suena administrativo, ¿verdad? Suena a estar sentada en una cubícula rellenando formularios. Suena a lo que nadie quiere ser en una reunión de networking. Pero lo que la gente no entiende, y créeme, aprendí que muy pocos lo entienden, es que yo soy la persona que decide quién puede acceder a secretos federales. Yo soy la que mantiene los expedientes. Yo soy la que, con un papel y una firma, puede terminar una carrera profesional en el sector de defensa, telecomunicaciones e inteligencia de este país. Literalmente, puedo hacer que alguien nunca vuelva a trabajar en un proyecto clasificado. Nunca. Mi firma en un documento significa que el Ministerio de Seguridad Pública, la Secretaría de Defensa o quien sea que supervise ese contrato, revoca tu habilitación. Y cuando eso sucede, no importa cuántos diplomas tengas de Stanford o cuántas conexiones políticas manejes. Fuiste. Se terminó. La mayoría de la gente en la empresa ni siquiera sabía que yo tenía ese poder. Y así me gustaba, bajo el radar, meticulosa, documentada. Trabajé 8 años siendo la persona que nadie quería consultar en las fiestas. La que levantaba la mano en juntas y decía cosas como: ese protocolo viola la sección 4.2.1 de las regulaciones federales de seguridad. Esas reuniones donde todos querían decir que sí, y yo tenía que ser la que decía que no. O que sí, pero solamente sí. La gente me veía como un obstáculo, un sello de goma que debían convencer. Pero en esos 8 años pasaron 2 gobiernos, 3 directores ejecutivos, 4 cambios de política interna. Y mientras todo eso pasaba, yo estaba aquí, exactamente donde estaba en el día 1, exactamente como debía ser. Mi oficina queda en el piso 20, uno de esos pisos que tiene acceso restringido porque, bueno, obviamente, no puedes tener a cualquiera caminando alrededor de expedientes que contienen nombres de informantes, estructuras de seguridad nacional o cronogramas de proyectos clasificados. El acceso requiere una tarjeta especial. La mía abre puertas que casi nadie en el edificio puede abrir. Cuando Roberto Castillo llegó como vicepresidente de operaciones, fue un viernes por la mañana, junio de 2024. Yo recuerdo porque me obligué a recordar la fecha exacta. Aprendí hace tiempo que los detalles importan. Roberto tenía el paquete completo: traje italiano, reloj que costaba más que mi coche, sonrisa de MBA ejecutivo que practicó frente a un espejo. 35 años, amigo de alguien importante en el gobierno federal. Nunca supo exactamente de quién, pero te lo dejaba caer en las conversaciones como si fuera una anécdota casual. Y la energía de alguien que cree que su currículum de tecnológico lo hace más inteligente que todos en la sala. Llegó con ideas, muchas ideas, sobre agilizar procesos, sobre eliminar la burocracia innecesaria, sobre que la seguridad no tiene que ralentizar la innovación. Eso debería haberte advertido de algo, pero no, así es como empieza siempre. La primera vez que nos vimos fue en una junta de operaciones. Él presentaba un plan para streamlining. Usaba palabras en inglés cuando quería sonar importante. De nuestros procesos de cumplimiento normativo, es decir,
mi departamento. Tenemos demasiados pasos, dijo, con esa voz que hace que todo suene como si acabara de leerlo en un bestseller de negocios. Demasiada supervisión, demasiadas verificaciones. Los clientes federales están felices. ¿Para qué necesitamos que Valeria aquí apruebe cada documento? Nadie rió, pero algunos sonrieron. Yo no dije nada. Solo escribí la palabra Castillo en mi cuaderno y anoté la fecha. Las semanas siguientes fueron cuando su verdadero carácter empezó a mostrar. Él llegaría a mi oficina sin cita previa. «¿Valeria, está el jefe?» «No, yo soy el jefe de mi departamento». «Tengo un documento que necesito que apruebes en la próxima hora. Es para un cliente importante». Los procedimientos estándar dicen 3 días hábiles. Hay razones. La razón es que nada debe aprobarse sin una revisión completa. Las violaciones tienen multas. Las multas son millones de pesos. «Lo siento», le decía, «es política». «Política», repetía él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Claro, la oficial de seguridad y su política. Ese apoyo. La oficial de seguridad. Como si fuera una broma. Como si mi trabajo fuera un personaje de una película de oficina, donde la persona seria tiene que relajarse y aprender a vivir. Él lo decía frente a otros colegas, a veces directamente a mí, a veces simplemente al pasar, lo suficientemente fuerte para que otros lo escucharan. Un día, en la cafetería del piso 32, donde nosotros, es decir, los que tenemos acceso a pisos clasificados, comemos porque hay seguridad extra, me vi sacando mi almuerzo del refrigerador. Tupperware color verde, arroz con pechuga de pollo y brócoli, algo que preparé en casa el domingo. «¿Aún traes tu comida en esa caja?», preguntó él, lo suficientemente fuerte para que otros se dieran vuelta. «¿Como si estuvieras en la secundaria?» «Valeria, hay restaurantes aquí. La empresa te paga lo suficiente». Varias cosas pasaron en ese momento. Las personas a mi alrededor se pusieron incómodas. Él se rió como si acabara de hacer una broma brillante. Y yo simplemente cerré la puerta del refrigerador, sostenía mi Tupperware y caminé hacia mi escritorio. No dije nada, porque ya estaba documentando. Aquí está la cosa sobre la gente como Roberto. Creen que si no gritas, si no haces un escándalo, significa que no estás peleando. Significa que los ganaste. Significa que ya te acostumbraste a tu lugar. No entienden que algunas personas simplemente trabajan de forma diferente. Después de ese día, comencé a construir lo que eventualmente se convertiría en un expediente. Una carpeta en mi escritorio, física, en una caja gris con cerradura. Cada incidente, cada violación. Fue aproximadamente una semana después cuando lo vi por primera vez. Estaba en su oficina, que quedaba justo al otro lado del corredor de la mía, porque por supuesto que sí, con la puerta abierta. Su asistente no estaba. Él estaba en una videollamada, y en su segundo monitor, visible desde el corredor, había un documento marcado como clasificado, acceso restringido, grado 3, el máximo. Era una lista de códigos y operaciones especiales para contratistas de defensa. No es el tipo de cosa que ves en una videollamada sin encripción de grado militar. Definitivamente no es el tipo de cosa que le muestras a la persona en la pantalla, a menos que esa persona tenga una habilitación nivel 3 verificada. Entré. Simplemente entré. «Roberto, necesitas cerrar esa puerta». Levantó las manos con dramatismo. «¿Ves? Eso es lo que quiero decir. La oficial de seguridad está de patrulla». «La puerta, ahora». Cerró la puerta. La llamada continuó. Pero ahora sé lo que sucedió. Ahora lo podía documentar. Esa noche, registro en mi expediente. Fecha, 14 de julio 2024. Hora, 15:47. Ubicación, Oficina BP Castillo. Violación, exposición de documento clasificado grado 3,
durante videoconferencias sin encripción verificada. Testigos. Posible participante en videollamada no identificado. Sección de política violada. Regulación Federal de Seguridad de Información Clasificada. Sección 5.1, párrafo C. Eso fue la primera, pero no fue la última. 3 días después, lo vi entrando al laboratorio de sistemas con su teléfono personal. Los teléfonos personales no están permitidos en esa área. La política es simple, es federal. Hay una caja de Faraday en la entrada. Dejas tu teléfono. Es básico. Es como pedir que te quites los zapatos en una casa donde hay bebé recién nacido. Él no se quitó los zapatos. Roberto, los teléfonos personales. Lo sé, interrumpió, con ese tono que usan los hombres cuando creen que sabes algo pero aún así lo saben mejor. Necesitaba revisar un email urgente, solo un segundo. Otro registro en el expediente. Fecha, hora, testigos. La lista crecía. Luego vino lo de las credenciales falsas. Un colega suyo, Javier, que vendía seguros de vida en sus tiempos libres. Un vendedor de seguros, literalmente. Necesitaba entrar al laboratorio de seguridad para una junta de presupuesto. Roberto vino a mi oficina. Javier necesita acceso al nivel 2 por un día. ¿Puedes hacerlo? ¿Tiene Javier una habilitación de seguridad? Debería. ¿Debería o tiene? Consigue que la tenga. Yo no conseguí que la tuviera. Javier no pasaría una verificación de antecedentes por todo tipo de razones, empezando con que no trabajaba en operaciones de defensa. Y luego Roberto me llamó desde su oficina y dijo, «Solo déjalo entrar, sé que sabes cómo». Yo sé cómo, pero no lo hago. Él lo hizo, o lo intentó. Trató de usar su acceso de BP para autorizar credencial temporal sin el papeleo requerido. Funcionó durante exactamente 16 minutos antes de que el sistema automatizado de auditoría lo bloqueara. Pero en esos 16 minutos, Javier estuvo en una sala con información que no estaba autorizado a ver. Cuando lo investigué, descubrí que Javier había tomado fotos, con su teléfono, fotos de documentos clasificados. Eso fue cuando decidí que Roberto Castillo estaba no solo violando protocolos, estaba comprometiendo la seguridad nacional mexicana por conveniencia. Y entonces, en lugar de gritar, en lugar de ir a hacer un drama a la oficina del CEO, simplemente agregué página tras página a mi expediente. Fecha, hora, ubicación, testigos, sección de política, clasificación de violación, crítica, crítica. Él, mientras tanto, continuaba comportándose como si fuera intocable. Comenzó a intentar reorganizar mi departamento. Necesitamos una estructura más ágil, dijo en una junta. Creo que Valeria podría mejor ocuparse solo de la documentación de rutina y podríamos traer a alguien más nuevo, alguien con energía, para manejar las decisiones de alto nivel. Suena como que está siendo removida. Suena como que está siendo despojada de poder. Pero aquí está lo que él no entendía. Mi poder no viene de mi título. Viene de que soy la única persona en esta empresa que realmente entiende cómo funcionan los sistemas federales de clasificación. Entiendo dónde están los puntos débiles, dónde están los riesgos y, más importante, cómo documentarlos de tal manera que sean inatacables en una investigación federal. No puedes reemplazarme. No sin crear un vacío de supervisión durante 3 meses mientras entrenas al nuevo. No puedes marginarme, porque en el momento en que lo haces, cualquier decisión que tomes sin mi aprobación se vuelve visible de más. Así que su intento simplemente me dio más documentación. Para octubre de 2024, mi expediente tenía 32 páginas. 32 páginas de violaciones, cada una anexada con evidencia. Cada una datada, cada una clasificada según la severidad. Violaciones de seguridad física, violaciones de manejo de información clasificada, violaciones de autorización de acceso, intentos de presionar a personal de cumplimiento para que ignorara protocolos, exposición de documentos clasificados a individuos no autorizados,
fotografía de material clasificado sin documentación. 32 páginas que, si se presentaban correctamente a la autoridad federal correcta, no solo suspenderían su habilitación de seguridad, probablemente resultarían en investigación penal. Pero yo no presenté nada en octubre, ni en noviembre. La paciencia es lo que separaba a las personas que ganaban de las que solo se quejaban. Para diciembre continué documentando mientras él continuaba comportándose como si nada estuviera sucediendo, como si fuera a salirse con la suya. Fue en la primera semana de diciembre cuando decidí que era hora. Pasé 3 noches, literalmente noches, a las 22, 23:30 y 1 de la mañana en mi casa, con una taza de té, compilando todo en un formato que cumpliera con los estándares federales de una solicitud de revocación de habilitación de seguridad. Cada violación, cada fecha, cada hora, cada sección de regulación, cada testigo potencial, cada anexo de evidencia, todo perfectamente preparado, todo irrefutable. Cuando terminé, eran las 2:47 de la mañana y tenía un documento de 51 páginas que, esencialmente, decía: «Este hombre es un riesgo de seguridad nacional». Lo imprimí, lo firmé, lo puse en un sobre blanco sellado y esperé. Esperé hasta que llegara diciembre 15, exactamente una semana antes de Navidad. Un día en que la empresa estaría ocupada con fiestas de departamento, compras navideñas y todos pensando en irse a casa temprano. Ese día específico, puse el sobre sellado en una bolsa de papel marrón. Una bolsa simple, sin marcas. El tipo de bolsa en la que alguien podría llevar un almuerzo. Cuando llegué a la oficina a las 7:30 de la mañana, dejé la bolsa sobre la barra de la cocina del piso 20, exactamente donde ella estaría visible, exactamente donde se vería como lo que no era. Llegué a la oficina con una cita a las 2 p.m. Eso era importante. Exactamente 14 horas. La Oficina de Supervisión Federal de Habilitaciones de Seguridad queda a 30 minutos de aquí, dependiendo del tráfico. Tenía tiempo. Tenía exactamente el tiempo que necesitaba. A las 8:15 a.m., Roberto llegó a la oficina. Lo sé porque vi cuando entró en su oficina, saludó a su asistente y cerró la puerta. Suena raro que sepa exactamente cuándo llega alguien, pero cuando trabajas en un piso con acceso restringido, el sistema de tarjeta registra cada entrada. Sé quién entra, a qué hora y a dónde van. Es parte de lo que hago. A las 10:47, él salió de su oficina. Fue a la cafetería, probablemente su café de media mañana. Un americano con 2 azúcares, si sé algo de sus costumbres. A las 11:15 regresó. Pasó por el corredor donde está mi oficina. Vi su sombra en el vidrio. Sabía que me iba a ver en mi escritorio, trabajando normalmente, como si nada estuviera diferente, como si fuera un día cualquiera. Fue alrededor de las 11:35 cuando entró en la cocina del piso 20. No lo vi directamente, pero lo escuché. Pasos. La puerta del refrigerador abriendo. El sonido de botellas moviéndose. Y luego, exactamente lo que estaba esperando. ¿De quién es esto? Su voz, alto, llevando a través de las paredes como si necesitara que todo el piso lo escuchara. Salí de mi oficina. Allí estaba él, sosteniendo la bolsa marrón, mirándola como si acabara de encontrar un tesoro, o, más probablemente, como si acabara de encontrar la prueba de que el mundo era un poco menos perfecto de lo que pensaba. «¡Qué desperdicio!», dijo, y sonrió, esa sonrisa irritante que ya había visto 100 veces. ¿Alguien dejó su almuerzo? Mira esto, el Tupperware. Tan... Levantó la bolsa con 2 dedos, como si fuera algo que oliera mal. Tan triste. «Eso no es un almuerzo», dije, pero él ya estaba en su show. Ya había caminado hacia el bote de basura, ya había levantado la tapa de plástico gris, y, sin ni siquiera mirar realmente lo que hacía, sin que le importara, la tiró. Todo sucedió como en cámara lenta en ese momento. La bolsa caía.
el sonido de papel crujiendo adentro del bote, él riéndose. Problema resuelto, dijo. Y entonces, exactamente como lo había planeado, pero también exactamente como no podría haber planeado, porque no podía controlar cada segundo de su comportamiento de ego inflado, fue cuando hizo exactamente lo que los hombres como él siempre hacen. Se arrepintió. Probablemente pasó por su mente un segundo después. Alguna parte primitiva de su cerebro le dijo, espera, ¿qué si eso es algo realmente importante? Porque de repente su mano estaba en el aire y estaba inclinándose hacia el bote de basura y estaba diciendo, espera, era broma, déjame. Sacó la bolsa del bote, la abrió y sacó el sobre blanco sellado. Su carácter llegó a su cara en el momento exacto en que vio lo que decía en la esquina superior derecha. Asunto: solicitud formal de revocación de habilitación de seguridad. Clasificado. Él abrió el sobre frente a 3 colegas que estaban en la cocina. Abrió la primera página. Leyó su nombre, en negritas, en línea 1. Vi cómo la sangre se le iba de la cara. Vi cómo sus manos empezaban a temblar. Vi exactamente el momento en que entendió. No fue atacado. No fue emboscado. No fue sorprendido por un enemigo que trabajaba desde las sombras. Fue ejecutado por la persona a la que nunca consideró una amenaza. Fue destruido por la oficial de seguridad que simplemente estaba haciendo su trabajo. Eso no era mi almuerzo, repetí, muy calmada. Luego simplemente caminé hacia él, tomé el sobre de sus manos temblorosas y caminé de regreso a mi oficina. Cerré la puerta, me senté, miré el reloj. 11:47 a.m. Tenía tiempo. Pasaron aproximadamente 7 minutos antes de que empezaran las llamadas. Primero fue Recursos Humanos, una mujer cuyo nombre era Patricia, con una voz que alternaba entre preocupación profesional y pánico real. Valeria, ¿qué es esto sobre una revocación de habilitación? ¿Cuándo fue esto iniciado? Esta mañana, dije. ¿Y Roberto no fue notificado? Aún no. Lo será cuando sea presentado formalmente a las autoridades federales. Patricia respiró profundamente. Eso es un paso muy grande. Hay 31 páginas de documentación, dije. Si quieres revisarla, está en mi escritorio. Colgué. 5 minutos después, fue legal. Un abogado cuyo nombre no recuerdo porque solo dijo 4 cosas. ¿Revisamos esto? ¿Completamente? ¿Realmente? Y nos vemos en tu oficina en 5 minutos. Mientras tanto, en la oficina de Roberto, las cosas estaban sucediendo. Según lo que averigüé después, intentó acceder a su escritorio. El sistema funcionaba. Intentó acceder a la puerta de su oficina usando su tarjeta de acceso. Eso fue donde sucedió. La tarjeta no abrió la puerta. El sistema automatizado había recibido mis instrucciones que había precargado esa mañana temprano, a las 5:30 a.m., desde mi casa, a través de mi VPN segura, y había desactivado su tarjeta en tiempo real. No completamente, solo su acceso a pisos clasificados, así que todavía podría caminar por el vestíbulo, podría llegar al baño, podría ir a la cafetería pública en el piso 30, pero no podía ir a ningún lugar que requiriera una habilitación de seguridad. Dado que toda su carrera, todo su acceso, todo su significado en la empresa, dependía de tener acceso a información clasificada, eso efectivamente significaba que ya no tenía nada. A las 12:30 fue sacado del piso por seguridad. No en público, no de forma violenta. Solo fue escoltado educadamente al elevador con una bolsa de papel que contenía sus pertenencias personales. Él intentó hablar. Probablemente dijo algo como, «Esto es un malentendido» o «Hay una explicación». Pero cuando alguien ha visto su nombre en negrita en un documento que dice que es un riesgo de seguridad nacional,
Es muy difícil sonar creíble, gritando que es un malentendido. Yo estaba en mi oficina. Ni siquiera lo miré cuando pasó. A las 1:47 de la tarde me preparé. Tomé el sobre. Tomé mis copias. Tomé mi identificación federal. Tomé mi carpeta de evidencia anexada. Todo estaba perfectamente compilado, perfectamente etiquetado, perfectamente irrefutable. Conduje a la oficina federal. Llegué exactamente a las 2 de la tarde. Presenté el documento. La mujer detrás del escritorio, una burócrata de carrera de 50 y tantos años, que probablemente había visto esto cientos de veces, lo leyó durante aproximadamente 3 minutos. «Esto es muy completo», dijo. «Así es», respondí. «¿Cuánto tiempo tardó esto?» 8 años de documentación cuidadosa durante los últimos 4 meses de compilación intensiva. Ella asintió. Es raro que los casos sean tan sólidos. Generalmente hay ambigüedad, interpretación, gente que discute si realmente fue una violación o solo un error de juicio. No hay ambigüedad aquí, dije. No, no la hay. Ella selló el documento, escribió una fecha, escribió una hora y dijo las palabras que esperé meses para escuchar. La habilitación de seguridad del solicitante Roberto Castillo está suspendida efectivamente inmediatamente, pendiente de investigación completa. Se notificará a la Secretaría de Defensa, al Ministerio de Seguridad Pública y a todos los contratistas federales activos. Eso fue a las 2:03 p.m. A las 2:17 fue cuando la investigación federal realmente comenzó. Y eso fue cuando descubrieron cosas que ni siquiera estaban en mi expediente original. Roberto había hecho cosas que no había documentado completamente, o quizás no había tenido la oportunidad, o quizás simplemente su arrogancia lo había llevado más lejos de lo que yo sabía. Había más fotos, más documentos compartidos con personas no autorizadas, un USB que había intentado llevar fuera del edificio y que seguridad había confiscado 3 meses atrás, pero que nadie había reportado formalmente porque, bueno, eso es lo que sucede cuando ignoras a la persona que se supone que debe procesar esos reportes. Cuando la investigación federal puso presión sobre la empresa puso presión sobre sí misma, y de repente, todas esas cosas que se suponía que debería saber salieron a la luz. Roberto fue interrogado durante 12 horas. Su cómplice, el vendedor de seguros, fue arrestado. Literalmente. Esposas y un coche de policía federal. Las fotos que había tomado de documentos clasificados eran serias, muy serias. Resultó que estaba vendiéndolas, o intentando venderlas, o simplemente mostrándolas a personas equivocadas. De cualquier forma, eso era espionaje económico. Para cuando la polvera se asentó, y eso tomó 3 semanas, Roberto Castillo no solo había sido terminado de su trabajo, estaba bajo investigación federal. Su habilitación de seguridad había pasado de suspendida a revocada permanentemente. Y cada contratista federal en México lo había puesto en una lista de personas que nunca volverían a ser contratadas por nada clasificado nuevamente. Sin clasificado, no hay carrera en una empresa de defensa. Él lo sabía. Lo sabía en el momento en que vio su nombre en ese documento. Lo supo cuando su tarjeta dejó de funcionar. Lo supo cuando fue escoltado fuera del edificio como si fuera un criminal. Porque para el final, él lo era. Yo simplemente lo había documentado. Ahora bien, lo que sucedió después es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque mientras Roberto estaba siendo interrogado por agentes federales y mientras su cómplice de ventas de seguros estaba siendo esposado en la parte trasera de un coche, la investigación comenzó a expandirse. No en mi oficina, en la suya, en sus computadoras, en sus emails, en toda su vida profesional durante los últimos 4 años.
y lo que encontraron fue exponencialmente peor que lo que yo había documentado. Primero, las fotos. Las fotos que Javier había tomado no eran simplemente documentos, eran planos de instalaciones, ubicaciones de servidores, credenciales de acceso para sistemas de defensa mexicana, información que, en las manos equivocadas, podría haber comprometido la seguridad de infraestructura crítica. No estoy exagerando, estoy siendo precisa. Cuando pregunté qué había pasado exactamente durante la investigación, lo cual pude hacer porque, bueno, soy la oficial de seguridad y tengo acceso a los reportes de investigación, la respuesta fue que había intentado vender esa información, o había encontrado a alguien interesado, o quizás simplemente la había compartido con personas que prometían dinero y él había sido lo suficientemente estúpido como para creer que eso no se descubriría. Dado que uno de los potenciales compradores resultó ser alguien vinculado a un cartel regional y dado que eso ya era un problema de seguridad nacional, el caso fue escalado. Roberto enfrentaba ahora no solo la revocación de su habilitación, enfrentaba acusaciones de violación de leyes federales de seguridad, potencialmente espionaje. Su abogado estaba literalmente sudando cuando vino a hablar conmigo 3 días después. Valeria, hay algo que queremos discutir, dijo, con esa voz que usan los abogados cuando están pidiendo un favor que no es realmente un favor, es más bien una amenaza disfrazada de educación. No, dije. No sé si entiendes la gravedad. Entiendo perfectamente, pero no estoy aquí para negociar. Estoy aquí para asegurarme de que mi documentación es exacta, y lo es. Su expediente fue tan sólido que cuando intentó argumentar que había sido víctima de circunstancias, o que su conducta había sido malinterpretada, o que todo era un ataque personal contra él, simplemente no funcionó. Porque no era opinión, era evidencia, hechos, fechas, horas, testigos, documentos. La investigación federal descubrió otras violaciones que ni siquiera estaban en mi lista original. En octubre, había compartido información clasificada con un contratista de defensa privada que tenía conexiones cuestionables. En noviembre, había intentado acceder a información sobre operaciones en el norte del país que tenía absolutamente nada que ver con su trabajo. En diciembre, había dado su contraseña a alguien. Nunca supo exactamente quién, pero las autoridades federales lo descubrieron, para que pudiera acceder al sistema después de horas. Cada uno de esos era un delito federal separado. Cada uno de ellos, tomado individualmente, habría sido suficiente para destruir una carrera. Juntos, creaban un patrón que sugería no solo negligencia o mala conducta, sino intención. Y intención cambiaba todo. Lo interesante fue lo que sucedió cuando intentó defenderse. Aproximadamente una semana en la investigación, su abogado me pidió una reunión privada, como si de alguna manera pudiera convencerme de que mis propios registros estaban equivocados, o que podría reconocerme en privado lo que no podría argumentar públicamente. Entré en la sala de conferencias. Él estaba allí, y Roberto también. Supongo que su abogado pensó que si Roberto personalmente me pedía perdón, o me explicaba su lado, o me suplicaba, algo cambiaría. Como si yo fuera el tipo de persona que reescribe la historia según lo que alguien dice en una sala cerrada con puertas. Valeria, comenzó Roberto, y pude ver que sus manos todavía estaban temblando. Sé que esto se veía mal, pero hay contexto, hay explicaciones. Las cosas no siempre son lo que parecen. Me quedé mirándolo durante aproximadamente 3 segundos sin decir nada. Luego pregunté, ¿cuál es tu explicación para la foto de documentos clasificados tomada por Javier el 3 de octubre a las 14:23? Él no respondió. ¿O para el email del 16 de octubre en el que le dijiste a alguien en una dirección de Gmail que podría arreglarse? ¿Arreglar qué exactamente, Roberto? ¿Eso fue fuera de contexto? Continué. ¿Una broma? ¿Algo que fue malinterpretado? Porque tengo el email aquí,
literalmente, con la fecha, la hora y una copia de la respuesta donde te ofrecen 250,000 pesos. ¿Qué estaban comprando exactamente? ¿Tu sentido del humor? Su abogado levantó la mano. Creo que esto es contraproducente. Creo que es perfectamente productivo, respondí. Creo que tu cliente debería entender que no hay negociación aquí. No hay contexto que lo justifique. Y especialmente, no hay negociación en una sala privada conmigo. Porque si hay algo que he aprendido en 8 años en seguridad federal, es que cuando alguien quiere una conversación privada conmigo, es porque quiere que ignore mis obligaciones. Y no voy a hacer eso. Me paré. La reunión terminó. A las 2 semanas, su abogado pidió que la acusación fuera retirada. Arguyó que era persecución personal, que yo había actuado movida por motivos de venganza, que esta era una casa de brujas dirigida por alguien que lo odiaba. El fiscal federal leyó ese argumento. Luego miró mis 98 páginas de documentación y dijo: y esto está en el registro público, así que no estoy compartiendo nada clasificado. El trabajo realizado por la directora Mendoza es del más alto calibre de profesionalismo. No es persecución, es precisamente lo opuesto. Es la clase de documentación que mantiene a este país seguro. Si alguien tiene un problema con eso, es con la realidad, no conmigo. Roberto renunció en diciembre 30. No fue una renuncia voluntaria en el sentido tradicional. Fue más como, si renuncia, quizás no enfrentas cargos criminales. No funcionó completamente. Las investigaciones federales no se detienen porque alguien renuncie, pero al menos pasó de ser un empleado bajo custodia de la compañía a simplemente ser un civil bajo custodia federal. Fue un cambio. La última vez que lo vi fue en enero. Vino a la empresa para recolectar sus pertenencias. Un guardia de seguridad lo acompañó. Pasó por mi oficina. Ni siquiera se detuvo, solo caminó. Y recuerdo que pensé que se veía 10 años más viejo, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Supongo que cuando te das cuenta de que tu carrera ha terminado, que tu habilitación de seguridad ha sido revocada permanentemente, que enfrentas potencialmente años de investigación federal y que todo sucedió porque alguien que subestimaste estaba simplemente documentando cuidadosamente. Es un poco difícil mantener la arrogancia. Lo que pasó después, en términos de cargos y consecuencias legales, es menos interesante porque es básicamente lo que esperas que suceda cuando alguien comete delitos federales. Fue investigado, fue interrogado, pasó meses con abogados. Eventualmente, para no decir exactamente dónde está ahora o si fue formalmente acusado, eso es confidencial, puedo decir que su vida profesional en el sector de defensa terminó completamente. Sin una habilitación de seguridad, no puede trabajar en ningún proyecto clasificado. Sin acceso a proyectos clasificados, no puede trabajar en una empresa de defensa o telecomunicaciones de nivel nacional. Sin una carrera en eso, bueno, ¿qué es exactamente un VP de innovación o operaciones estratégicas en una empresa de construcción de casas? La respuesta es nada, porque sin el acceso que lo hizo importante, él no era importante, nunca lo fue, y eso es lo que finalmente entendió. En términos de lo que sucedió conmigo, el director ejecutivo me pidió que viniera a su oficina a mediados de enero. Pensé que quizás iba a criticarme por haber causado un disturbio o haber escalado innecesariamente. Empresarios a veces piensan que si simplemente ignoras los problemas, desaparecen. En su lugar, me ofreció un aumento bastante sustancial. En pesos mexicanos, estamos hablando de un aumento de aproximadamente 45,000 mexicanos mensuales. Valeria, dijo, quería agradecerte. Lo que hiciste no fue solo correcto, fue precisamente lo que esta empresa necesitaba. Salvaste nuestros contratos federales.
Estuve tentada a preguntarle cuánto hubiera costado a la empresa si la información hubiera sido comprometida completamente, si los documentos de defensa hubieran sido vendidos, si hubiera habido una brecha de seguridad de ese nivel. Hubiera sido millones, potencialmente decenas de millones. Potencialmente hubiera significado perder todos los contratos federales durante años. Así que sí, un aumento de 45,000 peron-mejis parecía bastante justo. También me ofrecieron un título nuevo, si lo quería. Algo más importante que directora de habilitaciones. Algo que sonaría mejor en una tarjeta de presentación. Dije que no. Dije que mi título actual era perfecto. ¿Por qué?, preguntó, sorprendido. Porque, expliqué, si cambio mi título, la gente nueva que llegue a esta empresa no sabrá quién soy. No sabrán que soy la persona que aprueba o rechaza sus vidas profesionales. Será más fácil para ellos no tomarse el tiempo de entender la importancia de lo que hago. Pero si sigo siendo la oficial de seguridad, si mantengo ese nombre que usaban para burlarse, cada nuevo empleado que llegue sabrá exactamente quién decidirá si sus habilitaciones de seguridad son válidas o no. Y sabrán que esa persona hace su trabajo, completamente, sin compromiso. El director ejecutivo asintió lentamente. Eso es estratégico. Así es, respondí. Volví a mi oficina y abrí mi cuaderno, la carpeta de expedientes. Cientos de páginas ahora, después de 8 años. Cada una documenta una decisión, una verificación, una conformidad, un acto de negligencia capturado a tiempo. Abrí mi drawer y miré mi Tupperware verde, mi almuerzo de hoy. El mismo Tupperware que Roberto tiró al bote de basura hace 6 semanas. Sonreí. Porque la verdad es esta. La venganza no es un plato que se sirve caliente. Es un archivo que se construye cuidadosamente, con paciencia, durante meses. Es documentación, es precisión. Es entender que el poder real no viene de gritar, sino de ser indispensable, de ser exacta, de ser la única persona que entiende cómo funcionan realmente las cosas. Roberto Castillo llegó a la empresa con MBA y arrogancia y la creencia de que las reglas eran para gente menos importante que él. Salió bajo investigación federal, su carrera terminada, su habilitación revocada y la comprensión completa de que subestimó a alguien, a mí. La oficial de seguridad. Lo único que hice fue documentar lo que realmente estaba sucediendo. Lo único que hice fue mantener expedientes precisos. Lo único que hice fue trabajar exactamente como se suponía que debería trabajar. Y eso fue suficiente. Desde entonces han pasado varios meses. Sigo siendo Valeria Mendoza, directora de habilitaciones de seguridad. Mi oficina sigue estando en el piso 20. Mi poder sigue siendo tan silencioso y tan completo como siempre fue. La empresa contrató un nuevo VP, un hombre llamado Marcelo, que comenzó su primer día con una reunión conmigo para entender cómo funcionaba exactamente la seguridad federal. Escuchó cada palabra, tomó notas, no intentó impresionarme. Probablemente durará más tiempo. Y en cuanto a Roberto, bueno, supongo que está en algún lugar, intentando reinventar su carrera sin la única cosa que lo hacía valioso, sin el acceso, sin los secretos, sin la importancia. Solo un hombre que subestimó a la persona equivocada. La vida continúa. Pero ahora, todo el mundo en la empresa sabe exactamente quién soy. No soy un obstáculo. No soy la oficial de seguridad con tono burlón. Soy la mujer que puede terminar tu carrera con un sobre. Y eso es suficiente para que todos sean muy, muy cuidadosos con lo que hacen. Así es como ganas cuando trabajas en la sombra. No gritas, no haces un escándalo. Solo trabajas con precisión, con documentación, con paciencia. Y esperas el momento correcto. Yo no he estado esperando 8 años por nada, y ahora lo saben.